Listo, Daniel, ya estamos en vivo. Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, entonces, sin más demora, iniciemos. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de las Artes y la Cultura y el Cuerpo Académico de Arte, Imagen y Sonido, da a ustedes la bienvenida a los trabajos colaborativos del segundo Coloquio Internacional de Arte, Imagen y Sonido en formato virtual. En esta edición agradecemos especialmente a las y el conferencista magistrales Raquel Scheffer, Rosella Galindo Esparza y Aulia Akhmadeva y a Roberto de la Torre. También agradecemos el apoyo de la Maestría en Arte, el Doctorado Interinstitucional de Arte y Cultura, sede Aguascalientes, y la Universidad de las Artes por su apoyo y gestiones, así como el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales de la Secretaría de la Cultura. Finalmente, al artista Pilar Ramos por el generoso uso de la imagen de la pieza pictórica Queremos y no queremos, que ha dado rostro a esta edición. Este evento estará llevándose a cabo durante los días 28, 29 y 30 de septiembre del 2021 y transmitiéndose a través de nuestras páginas de Facebook, Coloquio AIS, todo en mayúscula, Arte, Memoria y Feminismo, y Revista Arte, Imagen y Sonido, correspondiente con lo estipulado en el programa. Sin más preámbulo, comencemos con la mesa editorial. Le recuerdo a las y al ponente que tiene un espacio de 15 a 20 minutos para que puedan compartir sus proyectos editoriales. Después daremos un espacio para preguntas, comentarios o reflexiones que surjan a partir de lo que vayamos a escuchar. Dicho esto, me permito presentar en primera instancia a Marcela Patricia Zárate Fernández, luego a Irlanda Vanessa Godina Machado, quienes presentarán, si no me equivoco, el libro Narrativas Virtuales del Arte y la Cultura en Confinamiento. Leo la semblanza de cada una. Marcela Patricia Zárate Fernández estudió la licenciatura de Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la maestría en Literatura Hispánica en la University of Arizona. En el 2013 obtuvo el grado de doctora con especialización en literatura latinoamericana por parte de la University of New Mexico. En el área de la docencia, la doctora Zárate ha impartido clases en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes, la de University of Arizona y la University of New Mexico. En el campo de la investigación ha publicado artículos, entrevistas y piezas de creación literaria en revistas de Estados Unidos de América, México y Europa. Su investigación de doctorado sobre el exilio en América Latina fue publicado en el 2016 por Ediciones EON y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este libro lleva por título Mientras no llegue el olvido, escrituras sobre el exilio de Luis Enrique Delano, Tenuna, Mercado y Saúl Ibargoyen. En enero de 2015 realizó una estancia postdoctoral auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Durante esta investigación, la doctora Zárate analizó textos postcoloniales y feministas de autoras beliceñas. Los resultados fueron publicados en la revista italiana Lingue y Rivista di Lingue e Culture Moderne en el 2016 y en la revista Diálogo Latinoamericanos de la Universidad de Aarhus en Dinamarca en 2018. Además de su trabajo de investigación y docencia, la doctora Zárate ha incursionado en la escritura creativa, ha publicado piezas narrativas en varios países. Por ahora, la doctora Zárate se encuentra combinando su trabajo de profesora e investigadora independiente con la escritura ficcional. Por otro lado, Irlanda Vanessa Godina Machado es académica de tiempo completo del Departamento de Arte y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es licenciada en Letras Hispánicas por dicha institución y egresada de la Maestría en Administración de las Artes y Políticas Culturales por la Universidad de Londres, Goldsmith. Estudios realizados con el apoyo de la Beca de Arte del Consejo Británico y la Fundación BBVA Bancomer. Irlanda Godina Machado posee una amplia experiencia profesional tanto en México como en el extranjero. En Aguascalientes ha desarrollado proyectos educativos de promoción, difusión, comunicación y gestión cultural, particularmente en el sector público.
Desarrolla sus áreas de docencia enfocadas en políticas culturales y gestión cultural, donde particularmente aborda la práctica de la gestión y los instrumentos de las instituciones. Maestra Irlanda, doctora Marcela, tienen la palabra. Bienvenidas. Hola, muchas gracias y muchas gracias a todos por su atención y por invitarme a presentar este libro. Voy a dar lectura a lo que escribí sobre las primeras 5 reseñas. Es interesante de alguna manera reseñar una reseña, esta meta reseña, podríamos decir que es esta presentación. Entonces voy a comenzar a leer para darle después la palabra a la maestra Irlanda. Durante 18 meses hemos estado en un proceso de cambios a nivel mundial. Nos encontramos en medio de una pandemia que se alarga cada vez más y parece que el final se acerca, pero no llega. Es como una meta que mientras más parece que tendrá fin, llega un nuevo elemento que prolonga más situaciones, como son el encierro, la enfermedad, las muertes. Es todavía incierta la normalidad que vendrá después de que la pandemia termine. Existen muchas preguntas sobre el comportamiento que los seres humanos tendremos ante la realidad que hemos experimentado. La falta de convivencia cotidiana, las interacciones físicas que estuvieron vetadas, los planes que no se pudieron realizar. El tiempo siguió transcurriendo. Al principio su lentitud nos agobiaba. El tiempo cuando se está en aislamiento tiende a dilatarse. Los relojes de Dalí pasaron del surrealismo a la realidad. Nuestro tiempo se diluía entre los muros de nuestras casas. El arte apocalíptico parecía irse cumpliendo mientras nos manteníamos dentro de nuestras casas. Sin embargo, esta inestabilidad no eliminó ni medró nuestra interacción por medio de uso de teléfonos y computadores. Nos mantuvimos creando el vínculo de la comunicación. Y es precisamente en este contexto que surgió el libro Narrativas virtuales del arte y la cultura en confinamiento, ya que, a pesar del obstáculo de la interacción personal, se crearon vínculos virtuales mediante los cuales pudimos compartir el arte, que fue, al final del día, la demostración humana que nos mantuvo con sanidad mental. El arte nos salvó y este libro que estamos presentando ahora es constancia de ello. Narrativas virtuales del arte y la cultura en confinamiento está compuesto por 10 reseñas de actividades dentro del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cada una de ellas da pie para conocer, seguir dialogando y repensar sobre materias artísticas a partir de los modelos virtuales que llegaron con la pandemia, pero que seguramente no serán una dinámica constante tanto en el futuro cercano como en el lejano. La primera reseña que aparece en el libro es 12º Seminario Internacional de Educación Artística, Pensar el espacio público en tiempos de confinamiento, realizada por la maestra Irlanda Godina Machado y la doctora Raquel Mercado Salas. En esta se hace un recuento de las 3 mesas que conformaron este seminario y que dieron como resultado varios elementos para seguir pensando cómo los espacios están conformados desde visiones hegemónicas y no siempre inclusivas. La primera mesa, titulada Espacio Público y Patrimonio Cultural, las inflexiones históricas en el México contemporáneo, ubica 3 preguntas a partir de un diálogo sobre a quién le corresponde el espacio público, de quién son estos lugares y sobre todo cómo puede convertirse en históricos estos espacios para que realmente representen a los ciudadanos que habitan y conviven dentro de estas comunidades. Esta temática se encuentra entrelazada a la ponencia Espacio Público y el cuerpo como territorio en disputa, que estuvo a cargo de las comunidades en la construcción de la memoria colectiva, quienes tienen como un objetivo claro llevar el teatro a todos los espacios públicos y hacer partícipes a las personas del momento y lugar en el que habitan. Temáticas relevantes que se trataron dentro de esta mesa, que fue un término específicamente que llamó mi atención al leer esta reseña, fue el de desformance, el cual se refiere a cuestionar y deconstruir cómo percibimos para, a partir de esta misma deconstrucción, observar y analizar las fragmentaciones que se realizaron durante este proceso de cuestionamiento y de deconstrucción. Por otro lado, la tercera mesa llevó por título Espacio Público y Periodismo Cultural, Investigación y Praxis en la Voz Pública, en la cual se dialogó sobre la importancia que tiene el conocer el derecho de un patrimonio cultural y artístico, así como la información y la conservación de una identidad cultural, de las etnias, también la identidad cultural como un derecho. La última mesa dentro de este seminario estuvo a cargo
del grupo de grupos de rap liderados por mujeres, los cuales conforman sus actuaciones a partir de diferentes visiones de género. Me resultó interesante cómo se aprecia la mirada de estas mujeres haciendo música y haciendo música de rap, que normalmente está realizada por hombres, o sea, visto más relacionada con el género masculino, pero en este caso estas mujeres hablan de sus maternidades, sexualidad, el cuerpo, los espacios de poder y la importancia de las comunidades dentro de sus proyectos. Por lo que respecta al texto, que es la siguiente reseña, Presencias y telepresencias en el arte medial, una aproximación a la ausencia del cuerpo y preausencia del dispositivo creativo, este fue escrito por Armando Andrade Samarripa como un recuento de lo sucedido en 3 días destinados a dialogar sobre performance y los nuevos retos que tienen los creadores para interpretar su obra frente a monitores y basados en la tecnología. Cada una de las reuniones llevó a plantearse los elementos necesarios para las transmisiones por medios digitales y crear espacios auténticos entre artistas y público. Ante esta disyuntiva se abordó como una de las temáticas centrales la ausencia del cuerpo dentro del arte escénico, que tiene la necesidad intrínseca de llevarse a cabo en presencialidad, pero que ante estas nuevas normativas causadas por la pandemia, la interacción personal del artista con el público ha cambiado, por lo que es necesario adecuar los performances a los nuevos medios multimedia. Dentro del campo musical, que es nuestra siguiente reseña dentro del libro, es de Carlos Alberto Ávila Arechiga, que escribió Semana de la Música 2020, un encuentro sónico en la nueva normalidad, en la cual se hace un balance, este profesor del Departamento de Música hace un balance de los eventos que se han llevado a cabo dentro del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además, Ávila Arechiga plantea cómo la pandemia ha cambiado los espacios para escuchar la música y la virtualidad ha conformado un nuevo lugar de encuentro para que las personas sigan compartiendo este arte. Su estudio y sobre todo mantener presente la capacidad de adaptación para continuar con los conciertos a pesar de los tiempos que nos encontramos viviendo. La cuarta reseña, que aparece en el libro Narrativas Virtuales del Arte y la Cultura en Confinamiento, es la escrita por Jimena Gómez Goizueta, y que lleva por título Seminario Permanente, Arte, Memoria y Feminismo. Este trabajo da constancia de las 3 mesas de diálogo que se realizaron como parte de un ejercicio de conocimiento de diferentes aristas dentro del arte. En la primera mesa se llamó Arte como representación de la memoria. En ella se abordó el tema de la desaparición de las mujeres en México, específicamente sobre las mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez. Esta charla y reflexión se realizó a través de la pieza dramática Formas de Vida, Formas de Muerte, representada en el año 2000. Por lo que respecta a la segunda mesa, la profesora Raquel Mercado y María Isabel Cabrera establecieron la importancia del pensamiento crítico sobre las dinámicas del patriarcado y la opresión capitalista como esquemas cotidianos de sobrevivencia. La última mesa estuvo a cargo de la profesora Brenda Rodríguez Rodríguez, y esta se llamó Diálogo con Alejandra Sánchez Orozco, quien trabaja sobre todo mediante un diálogo con el documental Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, que está realizado precisamente por Alejandra Sánchez Orozco. Otros eventos que se realizaron dentro del Centro de las Artes y la Cultura fueron el Día Mundial del Libro y la Cátedra Dolores Castro, los cuales fueron reseñados por las profesoras del Departamento de Letras, Adriana Álvarez Rivera e Ilse Díaz Márquez. En estos 2 días de conferencia se contó con la participación de Gonzalo Lizardo y Elisa Rashkin, quienes ofrecieron conferencias en las cuales la historia y la literatura se hicieron presentes. En primer lugar, Lizardo habló sobre William Lamport o Guillén Lampard o Guillén Lombardo, así se le conoce con estos 3 nombres, está registrado con estos 3 nombres dentro de la historia. Él fue un pirata durante algunos años y después llegó a la Nueva España, en donde tuvo una vida bastante funesta, ya que fue acusado por la Santa Inquisición de múltiples cargos, entre los que se contaba la herejía y la hechicería, por lo cual fue quemado en la hoguera en noviembre de 1659.
Entonces, González Lizardo hizo una recapitulación de este personaje histórico dentro de la historia de México. Por lo que respecta a la cátedra Dolores Castro, la conferencia de la investigadora Elisa Rashkin versó sobre el movimiento estridentista y posrevolucionario en México. Esta investigadora puso énfasis en las mujeres creadoras de la época que no solamente rompieron la barrera de adentrarse al arte, sino también dentro de la sociedad de su época, ya que tanto Tina Modotti, Lola Cueto, Adela Sequeiro, Concha Michel, Frida Kahlo, Nahui Olin y Nelly Campobello dejaron a un lado la visión de la mujer mexicana a partir de cosas tan sencillas que ahora vemos, como son cortarse el pelo, trabajar fuera de casa, utilizar pantalones, decidir las amantes que querían tener, así como expresar su sexualidad abiertamente. Definitivamente estas primeras 5 reseñas recopiladas en el libro Narrativas Virtuales del Arte y la Cultura en Confinamiento son una muestra de la capacidad de adaptación que el arte, la crítica y el diálogo tienen para seguir desarrollando conocimiento entre los cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A continuación, cedo la palabra a la maestra Irlanda Godina, que nos hablará de las 5 reseñas que conforman este libro. Muchas gracias, doctora Marcela, y muchísimas gracias a quienes siguen estas transmisiones y por supuesto a quienes están en la sala en esta presentación. Antes de dar justamente o hablar de la parte que me corresponde, quisiera desde luego felicitar a los coordinadores de este texto, a la doctora Jimena Gómez Goizueta y también al doctor Armando Andrade Samarripa, quienes son los coordinadores, y por supuesto a todos quienes participan en las reseñas que bien decía la doctora Marcela. Entonces, bueno, voy a dar lectura. Bueno, Narrativas Virtuales del Arte y la Cultura en Confinamiento es un espacio colectivo de experiencias compartidas desde los espacios extracurriculares, creados para fortalecer los procesos académicos, pero sobre todo abonar a la construcción de diálogos en torno a distintos temas que son propios y compartidos en el centro de las artes y la cultura. Más que un recuento de actividades, pensamientos y abordajes, Narrativas Virtuales es memoria de un momento único como lo ha sido la pandemia, y es que los retos que ha traído consigo la crisis de salud trastocaron las funciones universitarias y nos obligaron a reunirnos desde los espacios de la virtualidad. Hoy, después de casi un año de los encuentros narrados en el documento, algo ha cambiado y mucho hemos aprendido. Y digo algo porque creo que aún seguimos asimilando los cambios, y digo mucho porque justamente Narrativas Virtuales muestra aprendizajes de los nuevos modos de comunicación que hemos construido. No podemos negar la amplia gama de posibilidades de comunicación desde las distintas plataformas como Zoom, Teams, Facebook, YouTube, por nombrar las más usadas, que ya son parte de nuestra cotidianidad universitaria. Y es desde estos espacios desde donde hemos trabajado por más de año y medio. En seguimiento al expuesto por la doctora Marcela Zárate, me corresponde a mí iniciar con la participación de Sandra Reyes Carrillo, quien nos presenta una reseña de la ponencia Derechos de Autor, Retos y Posibilidades en el Contexto Digital, que impartiera José Luis Caballero Leal, experto en dichos temas. Sin embargo, más que una reseña, lo que Sandra Reyes Carrillo hace es construir un diálogo entre lo expuesto por el ponente y las ideas de la autora. Con el dominio de la palabra que caracteriza a Reyes Carrillo, el texto se convierte en un diálogo a través del cual la autora nos va a enmarcar en los contextos que nos permiten situarnos en la relevancia de los temas. Por ejemplo, lo identificamos desde los primeros párrafos, ya que por un lado Luis Caballero nos habla de manera general de los eventos tecnológicos que modificaron las reglas de participación e interacción en la cadena de valor de los productos culturales, mientras que Sandra nos enmarca desde una pregunta. ¿De qué eventos tecnológicos nos habla José Luis en la cita anterior? De la creación del cinematógrafo, del fonógrafo, de la televisión principalmente, responde la doctora Reyes Carrillo. Aunado a ello, el texto muestra los contenidos de la conferencia de forma ampliamente digerible y sumamente didáctica. Sandra Reyes estructura preguntas que serán atendidas recapitulando los contenidos expuestos por José Luis Caballero a lo largo de la conferencia, y organiza los contenidos desde un subtítulo provocador. Todo lo que circula en Internet carece de protección de derechos de autor, verdad o mito, algo que no voy a responder yo, sino que podrán encontrarlo en la lectura, pero que
desde luego, ella refiere a lo expuesto por el ponente, y aquí cito, que las plataformas como YouTube, Facebook o Instagram diariamente retiran decenas de millones de archivos que son violatorias de derechos de autor. El segundo subtítulo del texto que presenta Reyes Carrillo toma lo expuesto por Luis Caballero para dar marco a un tema de amplio interés para la comunidad universitaria, pero que desafortunadamente no siempre ha sido atendido, y es que ella lanza la pregunta: ¿por qué un tema como el derecho de autor es importante para la comunidad universitaria? Desde aquí, Sandra Reyes aclara que, según lo expuesto por el ponente, el derecho de autor es un tema de todos, incluyendo los universitarios. Y desde aquí, también la autora expone la atención de un tema del cual siempre ella, al cual siempre ella ha abogado: la integridad académica en el cuidado de la información que se cita, tanto por los docentes como por el alumnado. Por su parte, Jimena Gómez Goizueta nos presenta Imaginarios, quinto coloquio de aproximaciones interpretativas multidisciplinares en el arte y la cultura, una reseña puntual de las ponencias que se desarrollaron, en las distintas mesas del coloquio, así como en la conferencia magistral llevadas a cabo en octubre pasado. Con el rigor y la meticulosidad que caracterizan a la doctora Gómez Goizueta, ella nos nombra a los ponentes y describe de manera puntual los temas abordados. Desde esta reseña nos describe hechos y abre pequeñas ventanas para mostrar lo que sucede o sucedía en esos encuentros, es decir, las emociones y pensamientos de los que estos encuentros se hacían acompañar. Y cito: la pandemia nos ha dejado claras dos situaciones ineludibles. El confinamiento ha sido necesario en la medida de las posibilidades de cada quien para evitar el contacto físico, y, ante ello, la necesidad de seguir comunicadas y comunicados usando más que nunca los espacios virtuales. Esta modificación de nuestras vidas ha sido tan profunda que, si bien es necesario que al volver a la cotidianidad retomemos el contacto físico y lo humano, lo que en buena medida nos hace demasiado humanos, no podemos hacerlo tal cual en el pasado. Si algo nos ha permitido esta situación lamentable de peligrosidad de la salud de todas y todos, es imaginar y recrear otras maneras posibles, no solo de buscarnos y reencontrarnos nuevamente en nuestro ámbito académico. También nos ha permitido reconocer que estas otras maneras deben ser más incluyentes y abiertas, pues hemos podido extender la exposición de nuestro quehacer, sin duda uno de los fundamentales para el desarrollo social, hacia todas aquellas personas que están interesadas en el arte y la cultura. Desde aquí, personalmente quiero también destacar el gran trabajo que mis compañeras y compañeros que hoy realizan actividades administrativas a la par de sus actividades académicas y docencia han realizado, sobre todo en el último año y medio. Basta leer cada una de las intervenciones que dieron vida a este encuentro para darse idea de todo el trabajo de organización que conlleva la realización de estos encuentros. Como parte de las actividades organizadas desde el Departamento de Arte y Gestión Cultural, se llevó a cabo la tercera edición del Seminario de Conceptualización de Arte Contemporáneo, Anillos Concéntricos y la discusión entre artesanía, arte popular y arte contemporáneo, por primera vez de manera virtual. Esta experiencia es presentada en el documento por la doctora Raquel Mercado Salas y el doctor Luis Álvarez Azcárraga, ambos docentes del Centro de las Artes y la Cultura. Destaca en esta tercera edición del seminario, realizado en conjunto con el Museo Espacio, la participación de 3 egresadas de la licenciatura en Arte y Gestión Cultural: Marta Alicia Espinosa Becerra, Roselín Rodríguez Espinosa y Adriana Flores, todas ellas de distintas generaciones, quienes impartieron los talleres que, junto con las conferencias magistrales, integran las actividades de este seminario. Además, Marta, Roselín y Adriana, al término de sus estudios de posgrado, se encaminaron a la realización de sus estudios de posgrado, al término de sus estudios de pregrado, se encaminaron a la realización de sus estudios de posgrado en distintas instituciones, ampliando sus conocimientos y áreas de especialización que se presentaron justamente en el seminario de conceptualización. Además, también dentro de las actividades del seminario destaca la conferencia magistral a cargo de Joaquín Barrientos. La narrativa que nos presentan Raquel Mercado y Luis Álvarez para describir este seminario es un despliegue organizado y descriptivo de los contenidos de los talleres, en donde además destacan los contenidos y el amplio conocimiento de las talleristas. Desde las miradas de Raquel y Luis podemos ver, además de lo significativo de los temas abordados, el crecimiento profesional y la disciplina de nuestras egresadas, hoy ya distinguidas profesionistas que se despliegan en distintos campos del arte y la cultura.
Con respecto a la conferencia Manufactura, el trabajo artístico en la era del artesano global, Raquel Mercado y Luis Álvarez destacan los temas más relevantes de la exposición, sobresalen las propuestas, pero sobre todo el final del texto, en donde se señala que el conferencista, a partir de la autonomía del arte, de alguna manera lanza una propuesta. Y cito, Barrientos apuesta por una autonomía del arte, pero no una en la que la belleza es inaccesible y lejana, sino una en la que se explora una nueva concepción de la materialidad radical, en la que el artesano actual se hace preguntas viejas en las realidades actuales. Como penúltimo capítulo de Como penúltimo capítulo de narrativas virtuales encontramos el trabajo titulado Jornadas escénicas, la importancia de la resiliencia para la creación, otros momentos en la pantalla doble filo. De la pluma de Carlos Adrián Padilla, recapitulamos las jornadas escénicas de la licenciatura en Artes Escénicas Actuación, las cuales se llevaron a cabo a finales de octubre del año pasado. Estas jornadas son, como bien menciona Carlos, una elaboración conjunta entre el Instituto Cultural Aguascalientes, a través de la Universidad de las Artes y la Coordinación de Teatro y la Universidad Autónoma de Aguascalientes por medio del Centro de las Artes y la Cultura y el Departamento de Artes Escénicas y Audiovisuales. Leer el texto de Carlos Padilla nos hace conscientes los momentos hoy ya casi mecánicos para conectarnos en una sesión digital o virtual, como también ahora le llamamos. Abrir la aplicación, ingresar números y ver a la comunidad desde una pantalla. El texto también nos presenta, desde una experiencia personal del autor, el uso de los dispositivos tecnológicos. Ya mencionaba yo anteriormente cómo es que plataformas como Zoom, Teams, Facebook, YouTube se convirtieron en espacios esenciales para la comunicación en nuestras actividades. Sin embargo, Carlos Padilla nos recuerda también la mensajería instantánea, el WhatsApp, y su utilidad para comunicarnos en comunidad, quizás desde la falacia de lo privado, aunque esa línea esté cada vez más desdibujada en nuestros espacios docentes. Desde esa posible intimidad del WhatsApp, destaca la experiencia compartida por Carlos Padilla en hacer uso de esa plataforma para disipar dudas y extender el diálogo más allá de las conferencias. Esta dinámica generada por Padilla nos permitió ver una especie de tras bambalinas a partir de las reflexiones generadas en la comunidad estudiantil y dio muestra del uso de estas plataformas en la construcción de metadiálogos en torno a los temas abordados en las conferencias. Más que rescatar los puntos sobre los contenidos discurridos que resalta Carlos Padilla con respecto a las conferencias, me gustaría cerrar resaltando la manera reflexiva con que cierra su intervención, la realidad de lo precario de nuestras disciplinas. Y cito, la realidad de lo precario de nuestras disciplinas nos deja al descubierto en los choques económicos provocados por las crisis. En estos contextos, las desigualdades se magnifican en este y en todos los sectores. Y pregunta, ¿cuántas personas que se dedican profesionalmente al arte en el mundo han perdido su trabajo durante estos 9 meses de la pandemia? ¿Cuáles han sido los efectos económicos, políticos, sociales y psicológicos de todo esto? ¿Cómo han podido sobrevivir? Lanza estas preguntas Carlos Padilla. Finalmente, Narrativas Virtuales cierra con el texto de Marcela Zárate, con quien hoy comparto esta presentación. Marcela nos presenta el capítulo A golpe de linterna, tramar una genealogía de cuentistas mexicanas, conferencia de la doctora Liliana Pedrosa Castillo. Por su parte, Marcela, ya lo dice ella, realiza una mezcla de reseña y análisis de la conferencia de Liliana Pedrosa, a partir de la idea de destapar y de construir como cuestiones a las que se han abocado los recientes estudios literarios, lo dice la propia Marcela. El texto se construye desde estas dos ideas como parte de los tipos de investigación que ha venido desarrollando Liliana Pedrosa. Y cito a Marcela, sus trabajos tienen una mezcla de la arqueología literaria y la socioliteratura, las cuales unen a los estudios de género, ya que estos proporcionan la dimensión necesaria para reconocer a las escritoras como sujetas de acción, para tomar la pluma y abandonar el falogocentrismo imperante dentro de la comunidad literaria en México. A lo largo del texto, Marcela Zárate dialoga con Liliana Pedrosa y ambas nos invitan a un análisis y a una reflexión sobre las condiciones de desigualdad en que las escritoras mexicanas han desarrollado su trabajo. Marcela resalta el trabajo de investigación realizado por Liliana Pedrosa, pero a mí me gustaría resaltar justo
el rescate equilibrado y reflexivo con el que Marcela Zárate contextualiza la importancia de la investigación desarrollada a lo largo de 20 años por la propia doctora Pedrosa. Y es que Marcela dice, a partir de lo anteriormente expuesto, se puede decir que la construcción del cuento mexicano escrito por mujeres ha sido un proceso de destapar, de construir y construir actividades que la doctora Liliana ha realizado de manera meticulosa y apasionada. Fin de la cita. Y diré yo, de la misma manera en que Marcela describe el trabajo expuesto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues invitarles a que desde luego hagan esta lectura de este texto que está disponible de manera gratuita en la plataforma editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y también invitarles a que rescaten las conferencias que están en las plataformas digitales, porque aquí no entraríamos en la disyuntiva de qué es mejor, si el texto o las conferencias, porque ambas pues se nutren, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, maestra Irlanda, doctora Marcela, por su valiosa participación en este coloquio y traer a la mesa las narrativas y prácticas culturales que se han desarrollado en el confinamiento. Ahora me complace presentar a mis compañeras Aurea Ariel Ávila Macías y Fanny Jacqueline Rubalcaba Terrones, editoras del proyecto editorial de Pirocromo. Voy a leer su reseña curricular. Aurea Ariel Ávila Macías es estudiante de 7º semestre de la licenciatura en Letras Hispánicas y actualmente es editora en jefe de la revista Pirocromo. Por otro lado, Fanny Jacqueline Rubalcaba Terrones es estudiante de 5º semestre de la licenciatura en Letras Hispánicas y actualmente es editora adjunta de la misma revista. El micrófono es suyo. Bienvenidas. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación a este coloquio. Es un gusto y un honor para Pirocromo estar en esta mesa editorial. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Pirocromo es una revista de estudiantes de la carrera de Letras Hispánicas que fue creada en el año 2009. Nosotros formamos parte de la red de revistas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, somos del Departamento de las Artes y la Cultura y por esto también somos revista amiga de Arte, Imagen y Sonido, porque somos del mismo departamento y por lo mismo el gusto es mayor estar en esta mesa presentando uno de nuestros números, el más reciente, que fue el número de enfermedad. Pero bueno, nosotros quisimos enfocar esta presentación en los lineamientos que propusieron para la convocatoria y realmente creo que entra dentro de varios, no completamente, pero entra, por ejemplo, en lo de la pandemia, en el cuerpo, en la imagen y también, por supuesto, en la literatura. Por ello decidimos titular nuestra presentación La palabra del cuerpo enfermo en la literatura, presentación del 22º número de la revista estudiantil Pirocromo. Y bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes el texto editorial porque fue una sorpresa para nosotros cuando empezamos a recibir las colaboraciones. O sea, nosotros cuando sacamos la convocatoria nos preguntábamos, pues, bueno, vamos a ver de qué maneras se está abordando el tema de la enfermedad. Vamos a ver si escribe mucha poesía o mucho cuento o mucha ficción o más bien algo romántico. Pero hubo otra pregunta que nosotros no nos hicimos y ya hasta que empezamos a recibir las colaboraciones y además con una entrevista que nosotros hicimos, descubrimos que hay una visión bifurcada de la enfermedad. Por un lado tenemos la literatura que se escribe desde el cuerpo enfermo, o sea, personas que verdaderamente están enfermas y escriben sobre ese malestar que sienten, pero también están las personas que viven de cerca la enfermedad de otra persona, entonces se ponen a escribir. Y bueno, en el texto editorial lo voy a leer, que son palabras de la editora de ese momento, Rubí Sánchez.
La vulnerabilidad del ser humano es una condición de la que se habla con recelo. Confrontarse a ella, sin duda alguna, no estaría fácil. Sin embargo, las personas enfermas se ven obligadas a confrontar el mundo inexplorado de sensaciones que un padecimiento trae consigo, a reconocer la fragilidad del cuerpo y la mente, a reflexionar en torno a su futuro y a las posibilidades consecuencias, a veces fatales. La persona enferma se enfrenta a un sistema que le exige al ser humano la mayor capacidad de producción y trabajo posible, y al verse inhabilitado para cumplir con los estándares de productividad, debe estar siempre agradecido con ese mismo sistema que le estigmatiza, por otorgarle los servicios necesarios para continuar con vida. Lamentablemente, poco se reflexiona al respecto cuando nuestro estado de salud es favorable. Se le exige a la persona enferma transitar por ese camino en silencio. Hasta en la literatura hay aún pocas voces que apenas y resuenan para acompañar al paciente. Es entonces necesario hacer una apuesta por la literatura como un camino nuevo para que el paciente pueda hacer frente a la vulnerabilidad y se deje atravesar por el sufrimiento, para que desafiar a través de ella la visión estigmatizada del padecimiento y para que pueda reclamar su voz y su derecho a la identidad más allá de su enfermedad. Y bueno, le cedo la palabra a Fanny. Muchas gracias, Aurea. Bueno, para explicar un poco el contenido acerca de este dossier en específico, hay que mencionar que para nuestro 22º número recibimos un total de 64 colaboraciones escritas y 17 colaboraciones gráficas, de las que luego de una rigurosa selección aceptamos 8 textos y 10 colaboraciones gráficas. El contenido final de Enfermedad consta de una entrevista, 6 textos de narrativa, 2 textos de poesía y un ensayo, alternando las imágenes a lo largo del número y finalizando con el índice de las mismas. Como podemos observar, aquí está el índice en la presentación. Los textos seleccionados tratan el tema de la enfermedad con distintos enfoques, relacionándolo al tema de la pandemia, la donación de órganos, las enfermedades hereditarias, la enfermedad repentina, la perspectiva de los familiares cercanos a la persona enferma, y así como la misma perspectiva de una persona enferma, etc. Los textos tratan un número variado de enfoques, lo que logra enriquecer mucho el número. Bueno, también quisiéramos presentarles a profundidad 2 de las publicaciones que se hicieron. Primero, esta entrevista a la poeta Arely Jiménez, que no sé si algunos la reconocerán porque sí se ha vuelto algo famosa. Titulamos esta entrevista Cambiando como las piedras, entrevista con Arely Jiménez. Y bueno, ella nace en Aguascalientes en el año de 1992. Es poeta, feminista y paciente renal. Recientemente publicó el poemario Madre Piedra y otros poemas, y le gustan las jacarandas. Por aquí tenemos la fotografía de su libro, que por cierto fue editado por la Universidad Autónoma, y me parece que sí está disponible en venta. Bueno, una de las preguntas que se le hicieron a Arely fue, perdón, ay, es que no alcanzo a leer por la barrita de él. ¿Cómo se puede abordar la enfermedad en la literatura? Es decir, ¿cuáles son las bondades y dificultades de condensar en la poesía los diversos sentimientos más allá del dolor físico y mental que ésta suscita? Bueno, esta pregunta fue como para que ella nos guiara, como para que nos diera un contexto de la literatura de la enfermedad y también para que nos dijera cómo piensa ella que se escribe, o sea, del proceso creativo que tienen las personas para escribir acerca de este tema. Y ella resalta que su contexto inicia con Virginia Woolf, donde ella decía que los temas principales de toda la literatura en general eran la enfermedad, el amor y la muerte.
Y también menciona que la enfermedad produce un estado de extrema vulnerabilidad y por ello se tiende a calificar de exagerados o dramáticos. Cuando nosotros leemos un texto de una persona que se siente enferma, puede ser que haya cierta estigmatización hacia lo que leemos. Y por ello recomienda que se debe escribir sin pena sobre el dolor. Finalmente menciona que este género del hablar de la literatura de una manera pues más libre, pues apenas se está despuntando y cada vez hay menos resistencia a hablar del dolor de una forma directa. Entonces tenemos esta adversidad que es escribir de la enfermedad siendo una persona sin padecimientos y que quizá vivió de cerca la enfermedad de otra persona, versus escribir y reflexionar desde la experiencia del propio cuerpo enfermo. Por ejemplo, tenemos aquí de fondo estas dos imágenes. Bueno, todas las imágenes que estamos proyectando son las que se publicaron en la revista, todo es material de la revista. Y bueno, en este caso quisiera ponerles un ejemplo. Imaginemos que esta imagen la produjo una persona estudiante de medicina que estaba observando un paciente que tenía asfixia, porque bueno, ese es el título, asfixia, y entonces nos llega a nosotros y decimos, ah, pues es una persona que se está asfixiando, qué bellos trazos, ¿no? En cambio, si este dibujo lo hace una persona que se está asfixiando, nosotros nos podemos, bueno, o sea, que se está asfixiando y hace el dibujo porque dice, no, es que así es como me siento, entonces hice este dibujo porque quiero que los demás entiendan cómo es que me siento. Entonces nosotros de ahí podemos empezar a interpretar lo que observamos o lo que leemos de maneras muy distintas. Y bueno, también con el contexto que nos dio Arely, nos hace estas recomendaciones de estas novelas, que es el canon que ella se ha estado formando acerca de la literatura de la enfermedad. Este libro de Virginia Woolf, que es de la enfermedad, Poesía de... Ya no alcanzo a leer bien el nombre. Ay, es que me tapa la barrita de Zoom y no alcanzo a ver los títulos, pero espero que ustedes sí los vean. Y El año del pensamiento mágico de Paula Bonnet, Diario de muerte de Enrique Lin y Operación del cuerpo enfermo de Sergio Lo. Sin embargo, en la entrevista, si ustedes la consultan, pueden encontrar muchos más títulos para que se den una vuelta por allá. Y bueno, finalmente, hace una reflexión de la posición social del enfermo. Y bueno, voy a leer. Una persona enferma viene a ser un elemento vulnerable, débil y que va a ser el blanco de sus ataques constantemente. Y más porque estás en un estado en el que necesitas el apoyo de otras personas para poder seguir vivo. Entonces, como quien dice, se pueden aprovechar de eso. Más te vale que me trates bien y que me aguantes porque tú dependes de mí. Entonces, ese estado de dependencia involuntaria en que te pone la enfermedad te obliga a ser de ciertas maneras, a tener un deber ser como enfermo, así como hay un deber ser como mujer. Hay uno como enfermo. Ser agradecido todo el tiempo, no ser tan directo, no exhibir tu dolor, no mostrar enojo. Casi tienes que ser un Buda, mostrarte siempre pacífico y amoroso ante las personas. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la entrevista. A continuación vamos a hablar acerca de una de las colaboraciones de narrativa que recibimos, que se titula La heredera, y fue escrita por Mitsui Morales Pineda. Dicho cuento trata el tema precisamente de la enfermedad hereditaria degenerativa en voz de una chica de 20 años quien adquiere la enfermedad a través de su padre, quien a su vez también es portador hereditario. El relato inicia desde la observación de los síntomas presentes en él hasta la experimentación del miedo ante el hecho de saber lo que le espera a ella en los años venideros, ¿no? La inevitable ceguera y la posterior pérdida de extremidades varias hasta sucumbir ante la enfermedad, no sin antes ver a su padre pasar por todo ello,
antes que ella, igual que él lo hizo con su antecesor. Y bien, ¿cómo podemos, adquirir este ejemplar, ¿no? La revista? La versión digital pueden encontrarla en nuestro sitio web que aparece aquí la liga, el link, em, en nuestro sitio web de revistas, o buscándonos en internet como revista Pirocromo. La versión impresa pueden adquirirla en el Departamento de Artes y Cultura y además se hacen entregas en el centro y por Correos de México. Y bueno, para finalizar, hay que comentar que actualmente hay una convocatoria nueva y está activa. Su dossier es infancia. Para mayor información, pueden buscarnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como Pirocromo, la revista estudiantil. Bueno, creo que sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Aurea y Fanny, por su participación en esta mesa que traen, pues a partir del ámbito editorial, cómo se ve en la literatura la enfermedad y el cuerpo enfermo, ya sea propio o ajeno, y también hablar de esta corporalidad disidente por ese deber ser, ¿no?, ante la sociedad. Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante todo. Ya después conversaremos más en el espacio de preguntas, comentarios o reflexiones, pero pues me gustó mucho. Pasemos ahora con el proyecto editorial Arte, Imagen y Sonido, presentado por la doctora Raquel Mercado Salas. Raquel Mercado Salas es licenciada en Filosofía por la UAA, maestra en Filosofía e Historia de las Ideas por parte de la UAS, doctora en Filosofía en el área de Filosofía del Arte y Estética en la UG, con investigación sobre ironía y arte contemporáneo. Es especialista en cultura clásica y traducción de latín y griego por la ACESME, espero haberlo pronunciado bien. Ha sido becaria en el programa México-Francia 2005-2006, becaria del ACESME para traducción del catálogo de latín al español del siglo XVI de la Biblioteca Elías Amador en el Museo Pedro Coronel. Profesora de tiempo completo del Centro de las Artes y la Cultura de la UAA en la licenciatura de Estudios del Arte y Gestión Cultural y maestría en Arte, con dedicación específica en arte clásico, iconología e iconografía, feminismos y teorías y discursos del arte contemporáneo. Es miembro del núcleo académico básico de la maestría en arte, de la cual ha sido secretaria técnica. Actualmente es coordinadora del cuerpo académico de estudios y arte, imagen y sonido, además de ser la editora de la revista Arte, Imagen y Sonido de la UAA. Es fundadora del Seminario de Arte, Memoria y Feminismo. Perfil deseable PRODEP desde el 2013 y ha sido ponente a nivel nacional e internacional, entre los que se destacan Documenta, Flujo y Arqueología en el Instituto México en España y Melancolía y Prácticas Artísticas en México en la Universidad del Cairo, Egipto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Daniel. Es un gusto, encontrarnos en esta mesa. Además, debo decir que también veo conectado a nuestro conferencista magistral de la última jornada, Roberto de la Torre. Roberto, muchas gracias por acompañarnos escuchando estas mesas. Y me siento muy complacida por participar, pues precisamente con todas y todos ustedes, porque pues es a través del proyecto de arte, imagen y sonido,
en donde se están realizando pues precisamente todas las actividades del día de hoy. Debo decir, bueno, que esta presentación tendrá más que ver con dónde se acoge precisamente este coloquio o de qué es parte, porque todas las revistas, bueno, tendrán cada una de ellas objetivos muy identificados, ¿no? Para realizarse en la universidad. Y bueno, pues también como podemos ver el trabajo extraordinario que realizan los estudiantes de letras, pues de verdad que es un gusto seguirles y además que, bueno, su organización y tesón para dar continuidad a sus proyectos editoriales es realmente admirable. Entonces, bueno, yo presentaré no un número, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es precisamente recoger todos los documentos que a partir de este coloquio, de segundo coloquio internacional de arte, imagen y sonido, el primero fue en el 2019, este es en su segunda edición y pues precisamente todo lo que se está planteando y que nos han enviado los ponentes participantes, pues será llevado por un proceso editorial para que pueda comenzar a publicarse en los siguientes meses de octubre a febrero y para que con ello pues se quede una memoria de todas estas actividades pues que han sido tan eh, importantes, tan sustanciosas, tan realmente reflexivas y críticas sobre muchísimas áreas como lo es precisamente el cuerpo académico al que pertenecemos. Este cuerpo académico afortunadamente pues se pudo formar. El año pasado tuvimos una acreditación a nivel federal en uno de los años más difíciles que hemos tenido sin duda en la universidad, tanto docentes como estudiantes. Pues para realizar todos nuestros trabajos y bueno, se nos dio esta evaluación afirmativa y a partir de ese momento, pues, comenzamos a tomar este nombre de Estudios y Producción de Arte, Imagen y Sonido, que es este cuerpo académico que nos ha costado tantísimos años poder llegar a él, ¿no? Desde los inicios del Centro de las Artes y la Cultura, que es un centro muy joven en la Universidad de Aguascalientes, aproximadamente eh, tiene 10 años y nosotros estábamos antes en el Centro del Diseño y de la Construcción, pero bueno, posteriormente tuvimos la oportunidad de abrir este centro con las gestiones, por supuesto, de personas clave en la universidad. Y bueno, a partir de todos estos trabajos que son antes incluso de que exista el Centro de las Artes y la Cultura, la organización, el conocimiento, las relaciones afectivas también que hemos tenido a lo largo de estos años, la coincidencia en los objetivos, en los estudios, en la teoría y en la producción de arte, pues se forma este cuerpo académico por parte de personas que trabajan el cine, personas que trabajan el audiovisual, personas que están trabajando distintas formas de música y de sonido, personas que están trabajando pues distintas áreas de la teoría y del análisis también de los estudios del arte. No puedo dejar de mencionar a todas y a todos mis compañeros que laboran en este cuerpo académico, porque la revista es parte de un proyecto más amplio, en el que, por supuesto, la revista tiene este objetivo de ser un archivo vivo de voces que se encuentren en todos estos ámbitos, ¿no? Miembros y colaboradores y colaboradoras de este cuerpo académico son el doctor Armando Andrade Samarripa, por ejemplo, desde el cine, Brenda Rodríguez desde el cine, Abel
Francisco Amador, que está acompañándonos siempre en colaboración desde el clúster audiovisual o en otras ocasiones también como docente. Adriana Álvarez Rivera, que ella también nos acompaña desde el ámbito de las letras. Ana Castillo Rodríguez, desde el teatro. Caliope Martínez González, que nos ayuda muchísimo con la historia y documentación, y ella trabaja precisamente en los archivos del Instituto Cultural de Aguascalientes. Carlos Ávila Arechiga, desde música y particularmente pues de su producción de música vinculada con el arte sonoro. Isabel Cabrera Manuel, desde la estética y biopolítica, desde la Universidad de las Artes. Ilse Díaz Márquez, bueno, y desde también de la Autónoma. Ilse Díaz Márquez, desde la literatura y con proyectos pedagógicos muy interesantes, precisamente de lectura. Isabel Morán, desde el teatro. Jorge Terrones, de arte y literatura, pero también desde los estudios del arte. Juan Manuel Vizcaíno, desde las artes visuales. Afortunadamente nos acompañan gente muy valiosa de las artes visuales contemporáneas en Aguascalientes, como Juan Manuel Vizcaíno, como Lucía Castañeda Garma, desde la fotografía contemporánea. Luis Álvarez desde ambas universidades y también del proyecto Wikimedia. Pilar Ramos Sánchez, desde las artes visuales, desde el Centro de las Artes Visuales también en Aguascalientes. Verónica Marín Cienfuegos, por supuesto, también desde el clúster audiovisual y como docente también en el Centro de las Artes y la Cultura. Roberto Domínguez, desde el arte medial. Paloma Mora Herrera, desde la literatura y la lingüística. Salvador Plancarte, de cine, y bueno, yo desde el ámbito de la teoría del arte. Y bueno, pues esta historia de la revista que tenemos, pues coincide, pues hace coincidir este coloquio en el que estamos ahora, Arte, Imagen y Sonido, en su segunda edición, un coloquio internacional, pero también la revista que toma el mismo nombre, que es Arte, Imagen y Sonido, y además, bueno, pues también pues proyectos como Inmedia, proyectos como el Seminario de Arte, Memoria y Feminismo, en donde colaboramos prácticamente todas las que nos encontramos ahora. El segundo número que estuvo publicado en el mes de marzo, pues comenzó a publicarse en edición continua, pues precisamente fue una colaboración también con la artista Lucía Castañeda Garma, con la portada, nos ayudó precisamente con la portada, ofreciéndonos parte de su obra, a lo cual agradecemos mucho al ser parte de nuestro cuerpo académico. Y bueno, pues la revista, lo único que pudiera decir para terminar o cerrar esta presentación es que hay demasiadas cuestiones que se cruzan precisamente para el objetivo de esta revista en particular. Y eso tiene que ver con que, pues, precisamente la gestión que han realizado desde el departamento editorial, pero en particular de las revistas, con Gubisha a la cabeza de la gestión de muchas cosas que han ocurrido. Y bueno, tuvimos desde hace un par de años un encuentro con PKP, que es eh, es una red internacional de Open Journal System que es organizada pues precisamente desde muchos territorios para que todos los documentos que ustedes puedan encontrar en las revistas, en particular las de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, puedan encontrarse en acceso abierto a partir de la plataforma de creación precisamente de estas revistas abiertas, ¿no? Que es el OJS3, y que precisamente gente de PKP vino a darnos unos talleres en el 2019,
en donde participamos para hacer migraciones de todos los materiales. Nosotros como revista nueva, pues no migramos necesariamente, aunque estamos todavía aprendiendo cómo realizar precisamente publicaciones que tengan que ver con estas perspectivas nuevas o que sean mucho más accesibles para la producción artística, ¿no? Es decir, que no solamente sean textos, sino que también podamos publicar entrevistas, podamos publicar galerías de imágenes, podamos publicar videoensayos, podemos publicar una serie de producción artística, porque muchas veces las revistas académicas se centran pues precisamente en artículos de una línea más científica, digamos, científica social, pero pues también en el grupo que participamos en Arte, Imagen y Sonido, pues lo que nos interesa es ampliar las discusiones, ampliar las voces, ampliar también la capacidad de nosotros, ¿no? Nosotras como universitarios, de voltear a ver muchas más cuestiones y por supuesto que con el apoyo institucional que siempre se necesita para este tipo de plataformas, pues lograr hacerlo, ¿no? Por un lado, pues tenemos toda esta parte en la revista que es el OJS3 con reglamentaciones a nivel internacional, que precisamente lo que interesa en ellas, pues es un sistema abierto de compartición de conocimientos y de contenidos. Y por otro lado, tenemos como grupo académico otra serie de cuestiones que tenemos que sortear, que son precisamente cómo hacer que estas revistas puedan estar en los índices internacionales, que también las hacen permanecer dentro de las propias instituciones, pero que también además nos ayudan a que la voz, tanto acompañada por artistas, como decimos, esta intención de hacer más amplia la idea de la edición, de esta producción editorial que tenemos con esta revista, pues que pueda abrirse a índices y que precisamente estos índices cada vez sean más fuertes, ¿no? Porque los índices sabemos que también sus territorios corporativos amplios, pues prácticamente habían estado condicionados por el habla inglesa, pero pues el empuje de este tipo de revistas pues nos lleva hacia índices que también hagan más fuerte el pensamiento latinoamericano contemporáneo, y por eso la revista pues también tiene esta línea de voltear a ver a nuestros coterráneos y coterráneas y precisamente a bajar, a voltear a ver más que a bajar hacia el paralelo 21 Sur, es decir, hacia Latinoamérica, con todo lo que tenemos que decir. Y bueno, pues un tercer ingrediente precisamente de esta revista es el cuerpo académico, ¿no? Que es un grupo colegiado que tiene una diversidad muy amplia, que precisamente por eso el talento que ponemos cada uno y cada uno de los que estamos participando en este proyecto, pues tiene la intención de colaborar más allá de una sola institución y más allá de solamente digamos, un grupo específico que esté vinculado con, eh, con un departamento, por ejemplo, ¿no? Sino que es transdisciplinario y que eso hace que precisamente el conocimiento generado por las universidades públicas, como es el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realmente pueda tener un diálogo, una vinculación con proyectos de otras índoles. Entonces, bueno, pues ya les estaremos mostrando próximamente nuestros siguientes números, el número tercero que vamos a comenzar ya a partir de octubre
a mostrar públicamente a partir de este coloquio que hemos propuesto. Y pues precisamente nada más a invitarles a las productoras, a los productores, a teóricas, teóricos, a estudiantes que han realizado, por ejemplo, entrevistas, a quienes están haciendo galerías de imágenes, etcétera, a mandarnos sus aportaciones, porque, bueno, nos interesa muchísimo que precisamente esta revista funcione de esa manera. Por mi parte sería todo, es una invitación, agradecimiento para la colaboración del cuerpo académico y pues a todas ustedes a todos ustedes que nos acompañan en la sala. Les pusimos en la programación de Facebook, en todos los comentarios, cómo pueden acceder a todas estas publicaciones que estamos presentando ahora mismo y que todas ellas se pueden encontrar de acceso libre y en línea para que puedan ser compartidas. Muchas gracias, Daniel, por tu apoyo en la mesa. Al contrario, gracias a usted. Arte, Imagen y Sonido es un proyecto que desde cuando comencé también a ser editor de Pirocromo, me llamó mucho la atención porque bueno, este proyecto resulta de una gran importancia dentro del panorama artístico, cultural y literario de Aguascalientes, porque pues está conformada de un cuerpo académico crítico y por ser, como tú lo decías, un archivo de voces, ¿no? Un archivo vivo de voces. Es por lo tanto un impulso muy bello a este ámbito de las humanidades en nuestro estado, que se enriquece y establece también vínculos con otros grupos colegiados y universidades. Así que yo deseoso de ya ver los próximos números de Arte, Imagen y Sonido y pues les echo muchas porras. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti. Bueno, pasemos ahora y para finalizar con el doctor Jorge Terrones, que nos presentará Juan disparó a un buitre que caminaba con pintura azul, un relato sobre arte en Aguascalientes. Jorge Terrones, Aguascalientes, 1982, es escritor, ensayista, crítico y dramaturgo, doctor en arte y cultura, investigador de arte y literatura del Centro de Investigación y Estudio Literario de Aguascalientes, Ciela Fraguas, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, Sección México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CNI, Premio Desiderio Macías Silva, 2007, Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz, 2014, autor de los ensayos Tres sardinas en un plato e Ideas nómadas, Arte Contemporáneo y Octavio Paz, 2016, Juan disparó un buitre que caminaba con pintura azul, un relato sobre arte en Aguascalientes, 2021, 1952, año cero, estudio preliminar del rescate hemerográfico de la revista de la Asociación Cultural Aguascalientense, 2021, de la obra de teatro El vuelo de Telma, 2021, y del libro de ensayo Memorias, recuerdo, también del 2021, próximo a publicarse. Bienvenido y tiene la palabra. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Voy a leer voy a escoger algunos fragmentos justamente del libro, que bueno, lo adapté, la versión que está publicada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes es una adaptación de la tesis doctoral, que es muchísimo más extensa, pero el libro lo adapté para que no nada más se consultara, sino que se leyera, ¿no? Bueno, inicio. Pertenezco a una sociedad sin historia del arte, pero con historia artística. Desde un lugar que no existe a los ojos de dicha materia, esto es el relato de un cuarteto de obras invisibles. En cualquier investigación hay tres componentes que la anteceden: ser asaltado por un fenómeno, observarlo y tener la inquietud de dialogar con este, de decir algo. Los capítulos que siguen a este preámbulo han nacido del tercero. Hablemos aquí de los dos primeros.
Uno puede aproximarse a saber cuándo inició la vida de una obra, pero no puede vislumbrar cuándo terminó, porque las obras nunca están terminadas. El encuentro entre obra y espectador renueva la relación entre ambos. Se va un espectador, llega otro y el arte le sobrevive. La vida se va, no el arte. Creo que la expresión latina no ha perdido vigencia. Ars longa vita brevis. Con todo, hay arte que está más hermanado con el proceso que con el resultado. Pienso en happenings, intervenciones, instalaciones, entre otros. Acompañado por la obsesión de estudiar el arte de estas características, en 2010 acepté dar un par de clases en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, concretamente en la licenciatura en Ciencias del Arte y Gestión Cultural, que en 2017 cambiaría su nombre a Estudios del Arte y Gestión Cultural. En ese momento, mi atracción por el arte tendría que clasificarla en un nivel superficial. Sí, había estudiado el máster en Artes Visuales y Educación en la Universidad de Granada, pero los másteres, en España tienen una extraña relación entre la urgencia y la calidad, pues en 2 semestres hay poco tiempo para ahondar en un tema. Si bien fue un año educativamente nutritivo, no fue suficiente, ya que mi formación académica previa había sido en letras hispánicas. Para no abandonar mi formación a nivel universitario, paralelamente cursé y concluí la maestría en estudios humanísticos con salida en literatura en el ITESM. Con una vocación bastante clara, la literaria, y una profesión docente en construcción, la de arte, comencé impartiendo talleres de crítica de arte y de creación literaria. En las clases de arte fui desarrollando una obsesión por estudiar las transformaciones del arte en general y del arte contemporáneo en particular. Pronto me di cuenta de que la ciudad de Aguascalientes gozaba de una salud nada despreciable en cuanto a producción y reflexión de lo contemporáneo del arte. En los primeros 15 años del siglo XXI se acumularon varias tentativas por explorar el arte aguascalentense, cosa que me hablaba de una preocupación por reflexionar la producción local. Exposiciones, artistas, discusiones, instituciones, publicaciones, me parecía que formaban parte de una misma relación que hasta entonces desconocía. La pregunta que de inmediato me hice fue cómo surgió el arte contemporáneo en Aguascalientes. Dicha pregunta ha guiado los intereses de las siguientes páginas, desde su principio, que es la parte de observación de un fenómeno, hasta su aparente conclusión, que es el presente documento. Digo que es aparente porque a pesar de que este documento luzca íntegro y abundante, solo está abandonado. A medio camino de la investigación, creí que era muy ingenuo contestar cuál fue el origen del arte contemporáneo en la ciudad. Pero llegado a este momento final, es decir, al de la escritura del preámbulo, no lo veo como una ingenuidad, sino como una reflexión que se encuentra en un punto intermedio entre lo clásico y lo contemporáneo. Digo lo anterior porque no dejan de tener eco las preguntas clásicas de la estética, a saber, ¿qué es o qué significa arte? Y en este caso, ¿qué es arte contemporáneo? Pero el interés no quisiera inscribirlo en una cuestión meramente filosófica, sino particularizarlo en un lugar en concreto, con características y condiciones particulares. La ciudad de Aguascalientes. Aún así, decir ciudad de Aguascalientes es decir una situación geográfica amplia y desbordante para un estudio, por lo que me he centrado en el Centro de Artes Visuales, ya que es ahí por donde los caminos me decía que empezara. ¿Quién lo decía? Cualquier investigación empieza, decía, con la observación interesada por un fenómeno. Eso es algo que se dice muy a menudo, pero hay un siguiente factor que casi no se menciona y que juzgo igualmente importante: saber escuchar. He dicho que fui profesor de agosto de 2010 a diciembre de 2014 en la Autónoma, por lo que la discusión sobre el arte fue constante. Entre el cuerpo de profesores y de gente ávida de conocimiento artístico, de vez en cuando se comentaba, a nivel impresionista, cuál había sido la primera obra de arte contemporáneo, o cuál la primera publicación, o cuál el primer artista, o más aún, si en realidad había arte contemporáneo en Aguascalientes. Debido a mi desconocimiento de entonces, me limitaba a escuchar, no tanto a opinar, por lo que fui indagando en las pistas que escuchaba, y llegué al nombre de Juan Castañeda. Una vez que tuve este indicio, lo fui explorando con otros colegas. Conocía el trabajo de Castañeda, mas desconocía el personaje. Su nombre real, por ejemplo, es Arnulfo, no Juan.
Con el tiempo, me enteré de que había sido director del Centro de Artes Visuales desde su fundación en el año de 1977 hasta el 2003, año en que se separó de la dirección, pero me faltaba algo, ver las obras de ese tiempo. Y llegó la publicación en Twitter que capturaría mi atención y que de alguna forma inspiró mi ingreso al doctorado. Juan Castañeda compartió en 2014 la fotografía que tomó a Gerardo Faustino Barba, también conocido como El Buitre, cuando iniciaba su obra de arte, que era un proceso. De su trayecto solo queda la fotografía que disparó Castañeda. Después encontraría 3 obras más que, junto con la de Barba, despertaron mi interés por estudiar sus posibles raíces y más todavía me hicieron cuestionarme si lo que estaba observando se correspondía con arte contemporáneo o no. Con esas impresiones y con muchas hipótesis a medio hacer, ingresé al doctorado interinstitucional en arte y cultura. La doctora María Eugenia Rabadán, mi directora de tesis, me ayudó a acotar y a pensar el arte desde el propio arte. A ella le debo lo siguiente. Después de 4 años de trabajo, la mirada que tenía en 2014, que es el último año que di clase, y la mirada de 2020, que es cuando termino este libro, solo comparten al mismo sujeto, pero no comparten el nivel de seriedad con que ahora observo el arte. Más de uno dirá que eso es una trivialidad, en tanto que uno está en constante cambio, por lo que afirmar que la mirada se transforma, independientemente del grado de estudio, no es una opinión contundente. Lugar común o no, es un hecho que no veo igual. La vista es un músculo que estimaba ejercitar solo viendo y leyendo. No, también la honestidad juega un papel en la vista. Me faltaba formación y, en consecuencia, tuve que usar anteojos. Espero que esto ayude a reflexionar sobre el pasado artístico, que nunca es pasado, de la ciudad de Aguascalientes. Claro, quedé a deber miles de artículos, libros, revistas que no tuve tiempo de leer, pero tenía que detenerme en algún momento, porque en una investigación el hartazgo siempre juega en contra. Ya no estoy obsesionado con estos temas, mi cabeza está en otro lado, pero espero que la dedicación de aquellos años se vea reflejada en las líneas que vienen. No tengo formación en historia del arte, por ello no me he atrevido a decir que este documento es de dicha disciplina. Los relatos, no obstante, por mi formación y profesión, no me son ajenos. Si alguien juzga este documento como una aportación desde la historia del arte, se lo agradeceré, pero me conformo con pensar que es un relato acerca de un par de temas que estudié durante un periodo. El título en castellano del famoso libro de Gombrich es Historia del Arte. Si bien la traducción no es mala, es digna de la intención del autor, ya que su título original es The Story of Art y no The History of Art. En lo primero es el relato del arte y en lo segundo la historia del arte. La misión de Gombrich fue la de escribir el relato del arte, que creo que en parte logró. En lo personal, prefiero otro artículo, uno indeterminado. Esto no es la historia del arte contemporáneo en Aguascalientes, sino apenas un relato. Con esto termino. El libro está disponible en la página de la editorial de la Autónoma de Aguascalientes y les agradezco mucho su tiempo y paciencia. Muchísimas gracias, Jorge. Fue un placer escucharte. Yo, bueno, en lo particular no conozco mucho sobre el contexto del arte en Aguascalientes, menos del contemporáneo. Entonces, tu participación en esta mesa y tu libro creo que puede servir justamente para introducir o pensar sobre el arte contemporáneo en Aguascalientes y personajes como Juan Castañeda y ir trazando líneas para estudiar el arte local. Muchísimas gracias. Queda abierto entonces el espacio para preguntas, comentarios, reflexiones. Pueden poner sus preguntas aquí en el chat o pueden abrir el micrófono si así lo desean.
Por el momento a mí me gustaría hacerle una pregunta a Aurea, Fanny y a la doctora Raquel. Bueno, ya que sus proyectos bueno, dialogan en sí porque son revistas y son revistas que hablan desde lo artístico, lo cultural y lo literario. Entonces, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es su visión a largo plazo como revista, como proyecto editorial, pero también como consejo editorial? Y también, ¿cuáles son las dificultades que representa hacer una revista literaria o de arte o cultural en Aguascalientes? ¿Quién primero? Adelante, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues sí es una pregunta muy importante. La primera que haces, nuestra meta a largo plazo pues sería reunir autores no solamente de Aguascalientes, sino que cada vez se vayan incluyendo de otros estados de la República o internacionales. Sí hemos logrado en cierta medida lograr esto, pero falta que avance un poco más el tiempo para ver pues mayores resultados. Y también pues otro reto a largo plazo es solidificar más el equipo editorial, integrando personas de otras carreras, porque recientemente se acaban de integrar justamente una estudiante de gestión cultural y un estudiante de diseño gráfico. Y esto era algo que no había sucedido. O sea, antes éramos puras personas de letras y no había personas de otras carreras. Entonces, el que se vayan integrando personas de otras carreras hace una revista mucho más completa. Y bueno, aparte nos mencionaba nuestra coordinadora que en la vida real, pues así es, ¿no? O sea, en la vida real una revista tiene personas de todos lados, entonces creo que es otro de nuestros objetivos. En cuanto a la segunda pregunta de de, bueno, ¿cuál es el papel de nuestra revista en Aguascalientes? Pues sí, está un poco difícil porque a pesar de que existe nuestra plataforma digital y a pesar de que tenemos cierto tiraje impreso, pues siempre existe esta incógnita de la gente sí lee o la gente no lee. Entonces nosotros siempre tenemos que estar haciendo todo lo posible por llegar a esos espacios y ya que las personas se acerquen o no se acerquen, pues bueno, ya depende de cada uno. También ahorita por pandemia a lo mejor esto se ha reducido un poco, sin embargo ya ahorita estamos viendo nuevas posibilidades de llegar a ciertas librerías, estamos viendo si nos comunicamos con la librería de los escritores para dejar ahí algunos ejemplares, también siempre dejamos en la librería de la Universidad Autónoma, queremos ver si dejamos en el Ciela, pero todavía no les mandamos mensaje, así que no es nada asegurado, pero esperamos cada vez llegar a más lugares culturales de Aguascalientes y que la gente nos reconozca como una revista literaria del estado. Muchas gracias, Aurea. Bueno, pues acá me tocará responder un poco por parte de toda del comité que tenemos en la revista de Arte, Imagen y Sonido. Y bueno, pues ha sido parte de la construcción también editorial de la revista, cuáles son nuestras intenciones y cuáles son las discusiones, incluso como grupo colegiado, ¿no? Y como les digo, este grupo colegiado no solamente son personas que están en docencia teórica, sino en la producción artística, ¿no? Al estar en la Universidad de las Artes o al estar en el Centro también de Artes Visuales o como colectivos independientes de cine, por ejemplo, ¿no? Entonces esto expande un poco cuáles son estas intenciones, pero claramente lo que queremos es
pues que la revista pueda ser este archivo vivo, como lo venía diciendo, pero también que este archivo vivo sea bastante autocrítico, porque pues sí nos damos cuenta que muchas de las referencias a las que se tiene respecto del arte contemporáneo, pues también tienen bastantes puntos ciegos que queremos cada vez salvar más, ¿no? Esto es el caso de, pues, precisamente la producción de mucha gente valiosa en Aguascalientes. Ahí en particular, pues, me gustaría apuntar que es muy bonito ver todo un proceso, por ejemplo, de un estudiante que entra a la licenciatura. Voy a poner un ejemplo con Carolina Randolph, de la licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural. Ella estudió esta licenciatura durante 5 años. Sus proyectos estuvo mucho tiempo pues haciéndose preguntas muy interesantes durante las clases. Finalmente realiza un proyecto final de artículo como investigación para presentar en un taller integral en donde se producen artículos científicos o ensayos académicos, o bien tesinas. Y pues de la derivación de esos estudios y de todo lo que realizó, finalmente también ella hizo un artículo sobre Alicia Cruz, que es una artista hidrocálida, que además hace muchísimas cosas ella misma como archivo en su laboratorio LGBT, y con piezas de verdad muy, muy interesantes. Y pues que finalmente este intercambio o formación a partir de una licenciatura se queda como memoria en una revista, en este caso en la revista Arte, Imagen y Sonido, que habla de un performance muy importante, precisamente que es 41 horas, que se realiza en el Festival de Performance también en Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, derivado por la Universidad de las Artes, pero también por la práctica artística, por ejemplo, de Antonio Palacios, ¿no? Que es performancero de Desformance, como él lo denomina. En fin, se unen muchísimas cuestiones ahí, y que finalmente ese artículo lo deriven uno de las estudiantes del centro, bueno, de estudios del arte, que quede como ese archivo, que además hable de una práctica de Alicia Cruz dentro de este performance específico realizado, que además ponga de manifiestas las resistencias, por ejemplo, de las corporalidades lésbicas en Aguascalientes, en una plaza pública, como fue este performance de 41 horas. Pues todo eso es lo que nos interesa, ¿no? La meta es que las personas que lean los artículos que se van a publicar o que se publican en la revista de Arte, Imagen y Sonido, nos enseñen a vernos entre todas las disciplinas, así como conformamos el grupo colegiado y ahora el cuerpo académico, pues que nos estemos volteando a ver, porque nos necesitamos voltear a ver en todas las áreas. Y de nosotras, de nosotros depende también la elaboración de historias críticas, de relatos, como mencionaba Jorge, o bien de investigaciones que también son muy necesarias en muchos niveles, ¿no? En muchas aristas. Y bueno, pues las dificultades siempre son como las mismas. Creo que las compartimos todas las revistas, que es constantemente recordarnos a nosotros como el Centro, por ejemplo, de las Artes y la Cultura, o a productoras y productores de todas las áreas vinculadas, que estos espacios pues son para todos, que nosotros somos como los medios editoriales, digamos, en donde recibimos, generamos procesos editoriales, pero que finalmente los contenidos son multidisciplinarios y son variados, y ahí pues los esperamos, ¿no? Entonces, la idea precisamente es no soltar estos diálogos, no dejar de hablar,
entre todas y todos, pues para que precisamente pueda reflejarse en ello, ¿no? Como revista, más que como una cuestión de, digamos, con esta mala noción de lo académico, de estar separado de la sociedad, más bien es como un vínculo de archivo, pero que en donde esta comunidad pues habla. Muchísimas gracias, Aurea y Raquel, por sus respuestas. Me hicieron pensar muchísimo de cómo las revistas, como lo decía la doctora Raquel, puede ser un vínculo eh, para, para toda una comunidad, ¿no? Y esto también me recuerda que las revistas son un trabajo colectivo, un trabajo colaborativo, y que necesita obligatoriamente muchísimas voces para construir esa pluralidad y esa multidisciplinariedad que se construye en las revistas, ¿no? Y cómo las revistas pueden construir pueden construir por el hecho de reunir, discutir, pensar, reflexionar lo que se produce y lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, bueno, Pirocromo es desde el ámbito literario, desde enfoques particulares, pero que en su propia particularidad pueden ser generales, como el que nos expuso la compañera Aurea y la compañera Fanny sobre la enfermedad, o que pueden trabajar desde la propia generalidad, no sé si sería adecuada esta palabra, de un enfoque completamente multidisciplinario en el que se busca el diálogo y a partir del diálogo la reflexión, ¿no? Y eso siempre es muy valioso, y que también las revistas pueden ser difusoras del propio arte que se produce, primero localmente en Aguascalientes, pero también puede ser de lo que se produce en el país, o incluso otros puntos ciegos internacionales que no se ven, ¿no? Y que también es importante construir y hacer estos espacios editoriales para voltear a ver esta producción que muchas veces no vemos, ¿no? Y pues esa es lo que llegué a la reflexión de esa puede ser la importancia de las revistas, ¿no? Aquí Raquel nos pone un comentario de la doctora Ilse, que lo escribió en Facebook, que pone: muchas gracias a Marcela y a Irlanda por la presentación de nuestras reseñas. Gracias a Raquel por todo el trabajo y por mencionar a todos los compañeros. Muchas felicidades a Aurea, Fanny y al equipo de Pirocromo. Gracias a todas las personas también que lo están viendo, porque permiten este diálogo, y volvemos a lo que estábamos discutiendo, ¿no? De dialogar y pensar esto. No sé si alguien tenga otra pregunta que hacer, una reflexión, un comentario que se les haya surgido a partir de estas interesantes pláticas. Yo por ahí tenía unas preguntas que tenía muchas ganas de hacerlas a la doctora Marcela y a la maestra Irlanda sobre de los espacios que trae esta nueva normalidad por el confinamiento, pero yo creo que este diálogo, si bien no se termina, se puede pensar para luego. No sé si alguien tenga una pregunta, un comentario. ¿Cuál sería tu pregunta exactamente, Daniel? ¿Sobre los espacios de confinamiento o cómo sería? Muchas gracias, doctora. Sí, aquí la tengo anotada. ¿Cómo se han visto transformados en la experiencia de interacción de los eventos artísticos a partir del confinamiento? Es decir, bueno, además de esto de a distancia,
Además de esto, cómo se han visto transformados la experiencia de interacción. Y también otra pregunta que tenía en mente, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias de las narrativas que se han desarrollado en el arte y en la cultura por el confinamiento? Creo que al principio nos costó mucho trabajo y de hecho todavía en Aguascalientes cuesta mucho trabajo en ciertos sectores culturales hacer elementos que digan, vamos a hacer, bueno, situaciones en donde digamos hacerlo virtualmente. Creo que todavía falta. Por ejemplo, yo organizaba el encuentro Dolores Castro y vino el confinamiento y de pronto se acabó, ¿no? El seguimiento que se venía haciendo todavía hay investigadoras de la República que me escriben y me dicen, oye, ¿qué pasó con el encuentro? ¿No? Porque vamos, en el 2020 no se hizo, 2021 no se hizo, entonces ahí se pierde, ¿no? Entonces el confinamiento sí trajo, por lo menos en mi caso en particular, y que lo hacía con el Instituto Cultural de Aguascalientes, sí se perdió este que venía siendo a mi parecer interesante. Entonces creo que, por ejemplo, sobre todo al principio sí medró mucho el confinamiento, pero creo que al final del día, como mencionábamos tanto Irlanda y yo con estas reseñas, creo que nos dimos cuenta que esto no sabemos cuándo va a terminar y hacíamos nuestra vida a partir de lo que teníamos, que es precisamente los medios digitales, o nos quedábamos en casa sin hacer nada. Y creo que la propuesta de estar haciendo seminarios, de estar haciendo, por ejemplo, este coloquio, aunque no sea presencial, pero hacerlo y dejarlo grabado también para las personas que quieren y tienen opción de verlo después, hacerlo. Creo que al principio sobre todo medró, creo que ahora, o si no nos metemos al tren, como yo decía al final de mi exposición, de la presentación del libro, si no nos metemos al tren, porque esto va para el plazo y la hibridez quizás, por ejemplo, simplemente en las clases, quizás va a ser ya algo normal que vamos a tener como profesores que trabajar. Ahora creo que va mejorando y creo que los coloquios y como digo, los seminarios, las mismas clases en línea son ya parte de nuestra realidad que estamos ahora, pero quién sabe cómo se irá actuando en el paso de tiempo. Y con esta situación de cómo por ejemplo, en las reseñas que hicimos, cómo el arte se ha modificado, pues sí, claro, se ha modificado muchísimo la situación, ¿no? Por ejemplo, los artistas, cómo ahora están trabajando a través de medios audiovisuales, cómo de alguna manera los artistas están trabajando eso, pero sobre todo creo el hecho de cómo lo consumimos nosotros, ¿no? Porque también tenemos la idea de que vamos a estar por internet, está gratis, los artistas al final del día también tienen que pagar una renta, que comer. ¿Cómo el artista va a hacer de su arte ahora en medios audiovisuales un negocio? Porque al final del día hacer arte es también parte de hacer un negocio, ¿no? Es parte de un trabajo muy, muy importante. Entonces ahí es donde creo que está ya no el artista, sino nosotros como espectadores, cuánto queremos aportar, cuánto queremos ver y hasta qué punto queremos decidir qué ver, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las streamings que se hicieron, las series estaban al tope, todos ahora vemos ya el cine como que pareciera como algo antiguo, ¿no? Y ahora estamos más a gusto en nuestra casa viendo series, viendo películas. Pero vamos, ¿qué va a pasar con el cine después de la pandemia? ¿No? ¿Qué va a pasar con nuestras experiencias en el teatro después de la pandemia? Creo que todavía son preguntas que, como tú bien decías, tenemos ahí y que tenemos que responder, sobre todo por el artista, que amerita una paga por su trabajo, aunque sea por internet y que sea, porque al final del día él está elaborando un trabajo desde su perspectiva y ahora sí que desde muchas de sus entrañas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Lo que comentaba sobre de cómo al principio la pandemia y el confinamiento representó cierta pérdida con organizaciones de eventos como coloquios, conferencias, me acordé muchísimo de una plática que estaba teniendo con la editora de la revista Los Demonios y los Días sobre
porque ellos ya tenían un evento y por la propia pandemia todo se retrasó y se tuvo que repensar para este año, el 2021, y cómo ante esta realidad que se nos vino, bueno, al menos yo así lo sentí, de golpe, cada uno de las personas que nos dedicamos a, bueno, yo creo que todas las personas, ¿no? Pero en el punto particular que nos dedicamos al arte, a la cultura, a la literatura, sí tuvimos que repensar de cómo trabajar, ¿no? Cómo trabajar nuestro ámbito a partir de esta nueva normalidad. Y, por ejemplo, en el caso de Pirocromo, sí fue como cómo vamos a hacer las presentaciones de los números, cómo vamos a difundir el contenido de cada uno de los números, qué se tiene que hacer, qué medidas se tienen que adaptar y que antes no estamos acostumbrados. Entonces, es muy interesante observar, como bien usted lo dice, de cómo esta nueva normalidad transformó tanto el modo de hacer y el modo de presentar las obras, los trabajos, las reflexiones. Por ejemplo, la otra vez, por primera vez vi una obra de teatro en vivo, pero en modo virtual y que pagué por el boleto y todo. Entonces, eso también cambia en la manera en cómo el espectador consume este tipo de obras, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ver la realidad, cómo va transformando también el modo en como también usted lo decía, interactuamos con el arte, ¿no? Entonces es muy, muy interesante y también muy valioso, como ya les había comentado, que traigan este libro que nos ayuda a pensar sobre el arte, la cultura y la literatura en este momento tan particular como es la pandemia. Sí. Y además, Daniel, bueno, me sumo a lo que decía la doctora Marcela. Definitivamente todo esto llegó para quedarse. Ahora, la pregunta sería de qué manera nosotros vamos o hasta qué dimensión incluso vamos a aceptar estas modalidades, ¿no? Y también cuál es la capacidad que tenemos, ¿no? En muchos sentidos tecnológicos e incluso también en nuestros propios hábitos y formas de consumo, ¿no? Lo que sí es que evidentemente, pues, por un lado mostró estas posibilidades de expansión, de poder llegar a otros lugares y traer otros lugares hacia los nuestros, pero también mostró muchas brechas de desigualdad, ¿no? Que es todo un tema también a discutir porque pues ahorita nosotros podemos conectarnos, pero no toda la gente se puede conectar y también incluso los propios artistas no siempre tienen las mismas herramientas y los mismos dispositivos. Entonces, pues aquí el reto también va a ser cómo vamos a democratizar de una manera más equitativa estas nuevas modalidades y también, por supuesto, bueno, pues dejar a consideración a las personas también esas posibilidades, ¿no? Ahorita que tú mencionabas de pagar un boleto y ver una obra de teatro en vivo, pues me pasó igual y puedo decirte que no, personalmente no la disfruté como habitualmente lo hago cuando voy a una obra de teatro presencial. Hay quienes dicen que es una cuestión también de hábito, ¿no? De acostumbrarnos. Igual en el tema de los museos, ¿no? Voy a confesar que realmente no visité museos virtuales durante todo digamos que confinamiento y en cuanto se empezaron a reabrir los espacios, pues he estado visitándolos. Entonces, porque hay hábitos de consumo que con el tiempo creo que pudieran de alguna manera asentarse, pero también pienso que exponen, por supuesto, pues desigualdades, ¿no? Por supuesto, o hay hábitos de consumo también que se resisten a pesar de la propia situación crítica en la que vivimos, ¿no? Como... Claro. Ahí Perdón, está. no. Sí, y además esto, incluso hasta usar la palabra consumo, ¿no? Son también palabras de estos medios, ¿no? O sea, cómo hablar de participación también creo que es importante, cómo vamos a participar, no solamente cómo vamos a ser receptores, o no entendernos como receptores pasivos, sino como receptores activos, e incluso los niveles de participación siempre son distintos, ¿no? Entonces también nos plantea el reto de cómo hacer partícipes
y crear estas comunidades, ¿no? Que a veces el decir crear comunidades también son frases muy hechas incluso desde la gestión cultural, pero ya no hablar solamente de consumir, sino de participar, creo que también es un tema importante, ¿no? Un poco de ahí también es esto que mencionaba yo sobre las propias desigualdades, pero que sí es un reto, perdón. No te preocupes. Es muy interesante también lo que dices, ¿no? Porque, por ejemplo, quizás solamente se nos haga, bueno, ya en esta situación, después de haber pasado más de un año, se nos haga como más sencillo consumir o participar en una obra, por ejemplo, de teatro en vivo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los performances o con las obras de teatro que rompe la cuarta pared? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo hay esta participación del público con los actores, por ejemplo? Y también algo que creo que también se tenía que se puede observar y se puede reflexionar, es sobre también el cansancio que puede producir al haber al tener este beneficio de los medios masivos de comunicación, que hay muchísima información, ¿no? Y que incluso nos llega a saturar. Entonces, también cómo eso afecta la interacción del público con las obras, ¿no? Bueno, son ahorita reflexiones que se me vienen a la mente, pero que creo que pueden llegar a una discusión más profunda. Bueno, para eso también les invitamos a escuchar precisamente la conferencia magistral de clausura que nos compartirá Roberto de la Torre aquí presente. Colectividad, vivir para compartir es la conferencia de clausura que nos estará proponiendo Roberto por la tarde de 6 a 8. Y bueno, por supuesto quedan todavía otras 2 mesas colaborativas que nos van a plantear cuestiones también, por ejemplo, de la danza y del cine, ¿no? Así como pues otro tipo de consecuencias de desde estas perspectivas, como es una mesa sobre masculinidades. Bueno, aprovechando precisamente para presentar las siguientes mesas. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, un comentario, una reflexión que hacer. O ya damos por terminada esta mesa. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios o reflexiones que quieran hacer, reitero la invitación que ya les hizo la doctora a las distintas mesas. La primera es Cuerpo, Afectividad y Telepresencia, Cine y Danza Expandidos. Esta va a ser de 4 a 6 de la tarde y va a ser transmitida en la página Coloquio de AIS, todo en mayúscula. La otra mesa, que va a ser en la misma hora, es decir, de 4 a 6 de la tarde, lleva como título Narrativa y Visualidad de la Violencia en los Cuerpos Masculinos, y esta va a ser transmitida en la página de Facebook, Revista Arte, Imagen y Sonido. Y finalmente, para cerrar con el coloquio, va a haber la conferencia magistral de clausura, que la va a dar Roberto de la Torre. Esta va a ser de 6 a 7 y media de la noche en la página del coloquio AIS. Sin más, doy por terminada la mesa. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel, Aurea. Gracias. A todas. Muchas gracias. Chao. Gracias. Nos vemos al ratito.